Vicente Garrido, psicólogo y criminólogo de la Universidad de Valencia. Arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que ha venido a Donostia para ofrecer una charla en los cursos de verano titulado Los hijos tiranos y el síndrome del emperador. Conclusiones, reflexiones y realidades. ¿Hacia dónde vamos? De esa charla precisamente viene. Bueno, en las últimas horas hemos sabido, Vicente, que al menos 388 hijos en Euskadi ejercieron la violencia contra sus padres. Yo he estado leyendo que tú hablas de hijos tiranos. ¿Qué es eso de hijos tiranos? Bueno, es una forma de reflejar una realidad que está todavía muchas veces por descubrir, a pesar de que cada vez más, como ahora aquí, en los cursos de verano y en diferentes ámbitos se habla más de esto, ¿no? Yo distingo entre los hijos que son violentos porque viven en una familia muy violenta o una familia donde han visto la violencia, donde en definitiva los padres, para resumir, no hacen bien su trabajo, son negligentes, muchas veces también observan, ¿verdad?, violencia de género entre los padres, etc. Y aquellas familias donde los padres, haciendo lo que la mayoría de los padres hacen normalmente, se encuentran, sin embargo, con que sus hijos ejercen la violencia física o psicológica de una manera habitual y sistemática. A esto le llamo yo hijos tiranos o que tienen el síndrome del emperador o de la emperatriz, si hablamos de chicas. Hay, yo creo que muchos prejuicios, o al menos también, bueno, ustedes los expertos nos alertan, ¿no? Siempre que hablamos de estos casos de hijos tiranos que ejercen la violencia, tanto verbal como física, contra los padres, ¿estamos hablando de familias desestructuradas? No, claro que no. De hecho, yo creo que esto está cada vez siendo motivo de discusión y de análisis porque lo hacen niños de los que, entre comillas, no esperaríamos que lo hicieran, ¿verdad? Porque, claro, si hablamos de una familia donde hay marginación, una situación muy irregular en términos de vinculaciones afectivas o de una economía con muchos problemas, bueno, uno puede pensar de la misma manera que uno se dedica a robar, pues el otro se dedica a ser violento. Pero hay familias cuyos padres ejercen correctamente su papel como educadores, es decir, que tratan a este niño como han tratado al otro, y sin embargo se encuentran con que este chico es muy frío emocionalmente, planifica determinados comportamientos que él sabe que le van a beneficiar con objeto de estar en una posición cada vez más de poder. Porque esto es lo que caracteriza al hijo tirano o el síndrome del emperador, que los niños planifican la toma del poder de sus casas. Y uno se pregunta a continuación, antes de que me lo pregunten, bueno, ¿qué han hecho mal los padres? Yo quisiera aquí, y es uno de los mensajes de mis ponencias, ¿verdad?, y mis escritos, yo quisiera aquí explicar que cuando hablamos de hijos violentos con los padres tenemos que hacer al menos esta separación. Los hijos que viven ambientes de violencia, desestructuración, malos tratos o negligencia, que ya sabemos desde hace muchos años que efectivamente ellos pueden ser violentos con sus padres, y aquellos que tienen padres buenos, es decir, padres normales, padres que con cualquier otro hijo lo harían fenomenal, pero que con este hijo no. Y son estos los padres de los cuales yo hablo aquí, ¿verdad? Por consiguiente, no busquemos el origen del problema en los padres, sino en niños que son muy difíciles de educar. Sí, porque fíjate, Vicente, que yo he oído a los expertos que estáis reunidos estos días en Donostia decir que hay padres que no denuncian la agresión de un hijo porque para ellos supone algo así como reconocer su fracaso como padres. Bueno, pero esto no nos debe de sorprender porque ¿qué es lo último que quiere escuchar un padre o una madre? Que es una mala madre o es un mal padre. Y es un fenómeno parecido que ya lo hemos vivido en el caso de la violencia contra la mujer. Lo que quiero decir es que la mayor parte de las víctimas son mujeres. Es decir, estamos ahora en un nuevo problema, entre comillas, ¿verdad? Porque siempre ha habido ahí niños, lo que pasa que ahora hay más. Pero estamos hablando de una nueva forma de violencia contra la mujer, porque la mayor parte de las veces son las madres. Y sobre todo las que están en riesgo son madres en familias donde ellas están solas. Entonces lo que quiero decir es, si hemos aprendido después de 30 años de investigación sobre violencia contra la mujer, que las mujeres se avergüenzan, sienten culpa y hacen todo lo posible para que nadie sepa esto, y por desgracia muchas veces lo vemos, ¿verdad?, en las noticias. No sabíamos nada, parecía un tipo estupendo, ¿cuántas veces lo hemos oído? Muchísimas. Bueno, pero si estaba tan contento y luego resulta que la ha matado, ¿verdad? No nos sorprende ahora que una madre que en ocasiones pues recibe pues una paliza o habitualmente una violencia verbal muy fuerte, no quiera decirlo, porque eso es algo muy humillante. Ana de Baracaldo, Arratsaldeon. Hola, buenas. Oiga, ¿su infierno cuándo comenzó? Pues mira, mi infierno empezó cuando mi hijo tenía 17 años. ¿Y qué sucedió ahí?
Bueno, pues empezó a destrozarme la casa, a agredir a su hermana. Cuando no se salía con lo que él pedía o no le gustaba nada de lo que había en casa, pues me la destrozaba. O sea, era un poderío. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hablado este señor. A ver, son tiranos, ¿eh? Somos una familia estructurada, normal, en su casa nunca ha visto agresión ni a ellos, ni mi marido a mí. Una familia normal, completamente normal. Mis otros hijos son perfectos. Y desde que tenía pocos años, era un niño difícil, difícil, caprichoso. Yo siempre le daba todos los caprichos, pues ahí empezó mi error. Para que no llorase, para que se comportase bien, quería unos patines, compraba unos patines, quería una moto, le compraba una moto, en fin. Entonces se hizo un tirano, pero hasta tal punto que yo le tenía miedo. O sea, yo salía de trabajar y me daba miedo llegar a casa por encontrármelo, porque era horroroso. Era horroroso. A la hermana la tuvimos que llevar 2 veces al hospital porque le hizo 2 brechas en la cabeza, y ahí le tuvimos que denunciar. Vino la policía, lo denunciamos, no llegamos a juicio porque su hermana en el juicio se retractó. ¿Por qué? Por vergüenza. O sea, yo no se lo contaba a nadie, pero no porque no me sentía humillada. Me daba vergüenza de que mi entorno supiera que en casa tenía un monstruo. ¿A usted le llegó a agredir, Ana? Nunca, nunca. A mí, nunca. Y a su padre, nunca. A su hermana, bueno, su hermana se tuvo que marchar de casa durante 6 meses a vivir a una residencia de chicas. Oiga, Ana, ¿y ahora su hijo cuántos años tiene? 30. ¿Y qué ha sido de él? Pues una maravilla, ¿ya ves? ¿Una maravilla? Sí, en un momento determinado, con toda la violencia, bueno, le llevamos a psicólogos, a psiquiatras, no había manera, no quería ni hablar con ellos. Bueno, me he gastado todo lo que no tenía y no había manera. Y de repente, un buen día, una sobrina mía vino a estudiar a Zaragoza y luego volvió otra vez a Baracaldo, vino a Baracaldo y allí él se avergonzó de que mi familia supiera el comportamiento que él tenía en casa, ¿sabes? La vergüenza que le daba de que mi familia, porque él me negaba, él decía a mi familia que era mentira todo, que era yo la que le provocaba. Pero claro, al venir a Baracaldo una sobrina mía a estudiar, claro, él ya no se sentía protegido diciendo que era mentira lo que yo contaba. Empezó a cambiar, fue a la universidad, hizo su carrera, se cambió el comportamiento, es una persona que es un ejecutivo de una empresa que no puedo decir, muy importante, y se terminó el problema. Ahora bien, ¿qué le ha quedado de secuela? A ver, a su padre no le habla, a su hermana no le habla, a su hermano no le habla, a su otro hermano no le habla, a la única que me habla y poco es a mí. Ana, es que ricasco, muchas gracias por su testimonio. Bueno, esto es un caso... Agur. Venga, gracias. Es un caso muy interesante porque ilustra el problema de estos chicos que tienen grandes dificultades para establecer el vínculo afectivo. Es decir, estos niños son tan difíciles porque, a diferencia de lo que sucede en una infancia normal, tienen muchos problemas para establecer un vínculo afectivo con los padres. Y, en definitiva, para amar, en el sentido en el que se entiende que es el camino para que los niños se identifiquen con los valores de los padres, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que cuando encuentra una persona que para él es importante porque conecta con su mundo y además es inteligente, entonces, ¿qué pasa? Tiene una opción, o se avergüenza y pasa a ser un descastado, o cambia, pero fíjate que no consigue arreglar la relación con su familia. Y esa es la tragedia que tienen estos padres. Tenemos muchas llamadas en el 902-540-541. Tino, Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Usted conoce algún caso? ¿Tiene algún caso en su entorno? Sí, en concreto Cuéntenos. Conozco a una familia, una mujer que falleció el marido hace 4 años, pues casi 5 años. Tiene una hija de 19. Y bueno, pues el asunto ha sido que hace un año esta persona consiguió rehacer su vida, encontró pareja, y desde entonces pues la chavala, la hija, lo que ha tenido ha sido un problema continuo con ella, de broncas, de enfrentamientos, no aceptaba para nada a esa otra persona. Esa persona está divorciada, el compañero de su madre.
Y bueno, pues a trancas y barrancas pues se han ido arreglando poco a poco, pero no llegan a esto. Sigue, ha tenido en 2 ocasiones, incluso sí le ha llegado a golpear, le ha llegado a pegar, y ella pues haciendo un chiste, haciendo una gracia, diciéndoles a las amistades, no, casi la he pegado. O sea, hay unas pautas que además es una chavala, hija única, que le han dado todo lo posible porque llevara unos estudios adelante. Bueno, simplemente está entreteniendo el tiempo, ocupando el tiempo. Tiene ahora ella pareja también desde hace 3 años, y esa chavala, con tener pareja, intentar vivir solos aparte, porque incluso la madre le ha propuesto eso, teniendo 2 viviendas, tú vives en una, yo vivo en otra aparte. Sí, ella acepta y dice, joder, genial, claro que sí, que me quedo en casa y tú me llenas la despensa, me llenas el frigorífico. Y eso es lo que están haciendo. La única manera de controlarle a esa persona para que esa persona no haga en cualquier momento una locura, que tampoco lo va a hacer porque yo creo que ninguna persona que quiere suicidarse lo dice. En este caso pues está continuamente, dice, pues me voy a pegar, me voy a suicidar, me voy a tirar, me voy a hacer... O sea, es una manera de chantaje total de una persona con 19 años, con una mentalidad de 11, 12... hacia su madre, y encima pues eso, que sí que ha tenido violencia. Tino, es que ricasco, gracias por contarnos este caso. Agur. Una cosa muy interesante, si me lo permites, ha dicho una mentalidad de 11 o 12. En estos chicos lo que destaca es la pobreza moral. Tú te das cuenta que su forma de pensar no es correcta. Es curioso, ¿verdad? No son retrasados mentales, utilizando una expresión que ya no se utiliza, ¿verdad? No tienen una insuficiencia mental desde el punto de vista intelectual, pero tienen una pobreza moral. ¿Por qué? Porque su mundo es lo que ellos han generado. Por eso yo siempre digo a estas familias, lo más importante es que estos chicos se enfrenten al mundo, porque utilizan a sus padres como el resguardo de la responsabilidad. Por eso luchan por ella.